Juanjo. Y después patapán, ¿eh? 50 minutos. 50 minutos. Yo tengo uno de esos igual. Lo tienes ya si quieres. Si te has levantado quieres usarlo como puntero. Sí, lo de puntero. Igual con puntero láser si te hace falta. ¿El suelto tienes? Sí, lo tengo ahora mismo, sí. Por si acaso se levanta. ¿Te vas a levantar? No, en principio no. Arrímate bien al micrófono, ¿vale? Das aquí para hablar. Vale, tienes que coger el de mano porque si ya no te coge. Bye. Sí. Juanjo, ¿has desconectado el teléfono? Sí, lo tengo apagado. Vamos, el volumen desconectado. Tiene que traerte va a traer el micrófono ahora. El micrófono sí va a traértelo ahora. Sí, creo que sí. Bueno, igual empezamos, ¿no? Si no viene. Vale. Buenas tardes. Estamos en la tercera entrega de esto de la historia de Vizcaya. Hoy toca, como dijimos ayer, una de romanos. En la segunda parte, en la primera, vamos a hablar sobre el poblamiento que encuentran los romanos cuando lleguen a ese territorio, lo que es la protohistoria o la Edad del Hierro, básicamente la segunda Edad del Hierro. Estamos en un momento de la historia en el que no se sabe si las cosas se oyen o se ven, porque hay dos métodos diferentes de afrontar ese conocimiento, que es el método arqueológico, que es el que hemos traído hasta ahora, y la información que van a aportar las fuentes grecolatinas, cada vez más rica y cada vez más contradictoria entre sí. Estrabón, Plinio, Pomponio, Ptolomeo nos van a dar los nombres de los pueblos, de los etnónimos de los habitantes de Hispania y del norte de la península. Y eso a veces lo hemos querido encajar con las diferencias morfológicas de los poblados, de los ajuares, etcétera, etcétera, siguiendo una línea muy historicista. Eso en la realidad hoy en día prácticamente ya no se puede aplicar. En Vizcaya, afortunadamente, en los últimos 30 años, tanto en el ámbito de la historia, de la protohistoria, de la Edad del Hierro, como del periodo romano, se ha adelantado, como diría aquel, una barbaridad, en la medida en la que hemos pasado de prácticamente no tener Edad de Hierro ni romanización a tener ejemplos excavados y consolidados de primera magnitud en el Cantábrico. Como son en el mundo de la protohistoria el poblado el Oppidum de Arrola, en Arrachu, y en el mundo de la romanización el Foro, el poblado romano de Foro, entre otras cosas. Hoy aquí están dos investigadores que han dedicado su tiempo, el primero Juanjo Cepeda, entre otros estudios, al estudio de la Edad de Hierro en Vizcaya,
y sobre todo la excavación del poblado de Arrola, del poblado de la Edad del Hierro de Arrola, y a Ana Martínez Salcedo, que ha dedicado su vida al estudio del poblado romano de Forua, el foro de Forua, y a la cerámica de ese contexto. El primer ponente, Juanjo Cepeda, ha sido profesor de la Universidad de Deusto, de la UNED, de la Universidad de Cantabria en la actualidad, y ha excavado en Vizcaya, entre otros, el poblado de Arrola, el poblado romano de Aloria, en Orduña, la necrópolis de Tribesburu, en Bermeo, Mundaca, y en Cantabria está excavando la ciudad de Julio Obregón. Es doctor y fue premio especial de doctorado en su momento. Todo tuyo. Bien, gracias. Gracias por haberme invitado a hablar aquí de la Edad del Hierro. Así que vamos a empezar hablando del final de la protohistoria, de lo que conocemos desde el punto de vista fundamentalmente arqueológico de esa fase reciente de la prehistoria que conocemos como la Edad del Hierro, o más en concreto la Segunda Edad del Hierro. Me voy a ceñir sobre todo a este último periodo, que es del que tenemos más información. Los arqueólogos, los historiadores somos esclavos de nuestras fuentes, en cierta medida, en gran medida, y respecto a lo que sucede en el primer milenio antes de Cristo, tenemos información fundamentalmente de la Segunda Edad del Hierro. ¿Qué es la Segunda Edad del Hierro? Pues es el periodo que se extiende aproximadamente para el norte de la península entre el siglo, por simplificar, entre el siglo IV a.C. Y el cambio de era. Es el final de todo un proceso de cambios notables en las poblaciones del interior y del norte de la península, que conduce finalmente a la aparición de toda una serie de cambios en el poblamiento que manifiestan el final de ese largo proceso de sedentarización de las poblaciones, y que se acentúa precisamente en esta época por la difusión de esa gran renovación tecnológica que supone la difusión del uso del hierro. Los instrumentos de hierro facilitan el trabajo, mejoran las condiciones de explotación de los recursos, y da la impresión de que una consecuencia de todo eso es ese incremento de la población y esa finalización del largo proceso de sedentarización, de explotación sedentaria de los recursos. Eso conduce seguramente, entre otras cosas, a que aumente la conflictividad, hay una mayor territorialización y se incrementa el número de poblados fortificados. O sea, aparece ahora un tipo de hábitat muy característico de la Edad del Hierro, que es el de los poblados fortificados. Primero son pequeños en el curso de la primera Edad del Hierro, y finalmente, a lo largo de la segunda Edad del Hierro, van a ir apareciendo los grandes centros de población que conocemos con el nombre de ópida, y que también los tenemos aquí. Quizás esa es una de las sorpresas de la investigación en los últimos, bueno, ya son años, en los últimos 30 años, es la localización de estos grandes núcleos de los ópida, que es algo muy extendido en la Europa atlántica durante la Segunda Edad del Hierro, el descubrimiento de esos ópida, de esos grandes recintos, también en esta zona, en el Cantábrico Oriental. Algo que se sospechaba, pero no se había podido palpar. No conocíamos cómo era esa manifestación de este proceso de cambio en el poblamiento en esta zona concreta del Cantábrico Oriental. Bien, siempre partimos del presente, también los antiguos lo hacían, y nuestro conocimiento de estos pueblos a lo largo de los pueblos que viven en el norte de Hispania, en el norte de la península, durante el primer milenio, nos es conocido fundamentalmente en sus aspectos generales a través de las fuentes literarias. Por primera vez estamos en ese final en el que la prehistoria se funde con la historia, y la curiosidad de los antiguos, protegidos por un imperio que se iba expandiendo por toda Europa, hizo que primero los geógrafos que escribían en griego, y luego los administradores, los burócratas latinos, y los enciclopedistas, a los que debemos mucho, se fijaron en estos pueblos y nos dieron sus nombres. Esto supone un gran avance, aunque parezca que son simples nombres, podemos conocer cómo era esa realidad étnica, si existían agrupamientos, qué nombres recibían los pueblos, y ciertas descripciones de sus costumbres, aunque muy genéricas y muy simplificadoras, como todos sabemos.
Es por eso que conocemos de la existencia de galaicos, de astures y de cántabros. Pero cuando llegamos al Cantábrico Oriental nos encontramos con un gran problema. ¿Quiénes vivían aquí? Pues según la época vivían unos o vivían otros. En el fondo, pues, seguramente se debe a una deficiente información en algunos de los autores antiguos. El caso es que tenemos un panorama muy fragmentado, con una serie de pueblos que habitaban en la zona que podemos definir aproximadamente como Cantábrico Oriental, lo que estaba situado, grosso modo, al este de Cantabria, al este de la Son, hasta llegar al Pirineo, hasta llegar aproximadamente hasta la altura de Irún. Ahí nos encontramos con diversos pueblos que los primeros escritores griegos y luego los primeros escritores latinos, que en gran parte beben en estas fuentes, denominan genéricamente como bárdulos. Bárdulo es el término más usado, el término étnico que más va a perdurar y más usado en la antigüedad, de tal forma que llega casi hasta la Edad Media, es el de bárdulo. El término bárdulo, que engloba los bárduli o bardietas en su forma griega original, engloba a toda esa región, a una región muy amplia, con muchos pueblos. Seguramente era una simplificación y en su interior existían, pues, bueno, con toda seguridad, realidades muy variadas. Algo que podemos ir viendo también a través del registro arqueológico. Esa es quizás la vertiente más novedosa de la arqueología de los últimos años, que nos permite pues ir, si no encajando las piezas, al menos ir conociendo más piezas de ese puzzle y viendo también cómo en la cultura material, en las formas de poblamiento, existe una cierta diversidad que puede quizás explicar esa variopinta o esa cambiante realidad étnica que nos dan las fuentes, de un mundo muy fragmentado y con grupos distintos o con tradiciones distintas que habitan esta zona y que genéricamente los primeros autores antiguos que se ocupan de esta región denominan como bárdulos. Como otros pueblos del norte e interior de la península, la etnogénesis, el proceso de formación de todos estos pueblos, es muy lento, se desarrolla a lo largo de toda la Edad del Hierro. Y pensamos que se consolida precisamente en los siglos IV, III antes de Cristo, justo en estos momentos en los que empezamos a tener informaciones escritas que nos, como digo antes, nos dan informaciones que hasta esa época pues no existían. ¿Qué es lo que nos da, qué información nos proporciona la arqueología? Bien, como decía antes, en la Segunda del Hierro es la época de los ópida, la época de estos grandes castros que en algunos casos claramente jerarquizan el territorio y que corresponden a lugares de hábitat poblados por cantidades importantes de población. Este tipo de poblados o de núcleos de población más que poblados da nombre, para muchos autores da nombre a esta época, es el rasgo que al menos desde la arqueología más se puede destacar, de tal manera que hay autores que han llamado a este periodo como la civilización de los ópida, para referirse a la Galia o a Centro Europa, la época de la zona, digamos, de cultura material que englobamos como la ateniense. Y por tanto este fenómeno en el hábitat es un fenómeno que se aprecia con facilidad y que está muy extendido. También, como decía antes, tenemos ejemplos de este tipo de poblados en la cornisa cantábrica, en la zona más oriental de la cornisa cantábrica, en lo que veníamos señalando que genéricamente los autores antiguos denominan como el territorio de los bárdulos. Hoy conocemos aproximadamente una treintena de castros, de poblados fortificados en esta zona, en la zona que se extiende entre la divisoria de aguas y a oriente el Bidasoa y a occidente el río Asón. De esta treintena aproximada de poblados fortificados, algunos son pequeños poblados, hay dos excepciones, hay incluso granjas, conocemos, aunque de manera muy precaria, conocemos también la existencia de un poblamiento más disperso, de naturaleza menos evidente, que es muy difícil localizar arqueológicamente, y que son los establecimientos rurales, que también se dan en la Edad del Hierro. Conocemos uno en Aloria, al sur, ya en el nacimiento del Nervión, y luego hace unos años en Zarauz, en las excavaciones de Santa María la Real de Zarauz, aparecieron evidencias de un pequeño poblado, de una pequeña construcción, una cabaña que correspondía a la Edad del Hierro y se situaba en una zona pues insospechada como es la costa, en fechas tan antiguas como, creo que recordar que la fecha calibrada de carbono 14 daba casi el siglo V o el siglo IV antes de Cristo. Pero el resto, la mayor parte de nuestras evidencias, de las evidencias materiales, proceden de poblados
poblados en altura, pequeños poblados, la mayoría de ellos, y una serie de grandes núcleos, o núcleos que superan siempre las 5 hectáreas en su recinto principal y que se encuentran tanto a occidente como a oriente. Tenemos el Oppidum de Sámano, aquí conocemos incluso el nombre del pueblo que lo habitaba, que eran los Samani, que aparecen en Plinio, recogidos en el término de Portus Samanum, el puerto de los sámanos, como prácticamente todos los autores están de acuerdo hoy en admitir. Tenemos a Rola, que es el poblado extenso que hemos podido excavar muy parcialmente porque es enorme, o sea, tiene unas 8 hectáreas de superficie en su recinto principal en los últimos años. Y a oriente tenemos también en la cuenca del Oria el núcleo, el Oppidum de Inchur, excavado por Peñalver en la década de los 80 y los años 90, si mal no recuerdo. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es el Castro de Sámano. Es un poblado en altura, como se puede apreciar, con una gran muralla que lo rodea por uno de sus frentes. Hay otras zonas que tienen escarpes, como veremos en muchos otros poblados. No necesitan prácticamente defensas artificiales porque el propio relieve facilita esa defensa. También es un poblado extenso en el que se han reconocido varios fondos, se reconocieron en su momento varios fondos de cabaña. Fue excavado también en los años 90 por Miquel Unzueta y Ramón Boigas. A oriente tenemos a Rola, como decía, otro poblado extenso, unas 8 hectáreas, que ocupa toda la cima del monte Arrola, y un recinto externo de otras 4 hectáreas que se extiende fundamentalmente por el lado sur. Ese recinto externo es un recinto defensivo, por las pendientes que tiene, no engloba un terreno apto para el hábitat. Y finalmente, como decía antes, tenemos el Oppidum, o gran poblado de Inchur, que también fue excavado en los años 80-90 por Xavier Peñalver. ¿En qué época nos movemos? Pues la mayor parte de estos poblados se encuentran habitados en el curso de la Segunda Edad del Hierro. Son muy pocas las evidencias que tenemos de este tipo de establecimientos en la llamada Primera Edad del Hierro, o sea, la primera mitad del milenio, siglo VIII, siglo VII, en adelante, antes de Cristo. El castro de Cosnoaga, en Guernica, es el que se conoce un poquito, porque estaba muy arrasado, y las fechas más antiguas que se obtuvieron allí nos llevan a esa época ya de... las fechas, los objetos y los materiales nos llevan a la Primera Edad del Hierro, un momento muy antiguo, pero normalmente los castros que conocemos se empiezan a habitar a partir del siglo V, siglo IV antes de Cristo, sobre todo siglo IV antes de Cristo. Aquí tenemos reunidas la treintena ya larga de fechaciones de carbono 14 de las que disponemos. Hay que decir que están muy sesgadas, porque la mayor parte proceden de Arrola y de Gastiburu Bastasar, que es el yacimiento situado muy cerquita de Arrola, que lo excavó Luis Valdés también en los años 80 y 90 fundamentalmente, y que, por tanto, estos dos yacimientos acaparan la mayor parte de las dataciones. Pero el resto son también, vienen a coincidir en señalarnos cómo la mayor parte de los datos cronológicos de que disponemos vienen a situarse en esa Segunda Edad del Hierro. Y también es destacable un hecho que se documenta aquí, que sin embargo no se documenta tanto en otros espacios del norte de la península, sacudidos por los efectos de la guerra de conquista. Aquí las cosas parece que no... La conquista romana parece que se desarrolló de otra manera, que no hubo no fue un escenario de largas guerras como las que sucedieron en el ámbito cántabro, y lo que decía es digno de observarse que también hay una perduración en buena parte de esos castros, algo que la cultura material, que los hallazgos ya nos señalaban, las cerámicas, los objetos que se recuperan en estos enclaves, y que nos permite señalar cómo se mantiene una población todavía en algunos de ellos en época romana. En época romana fundamentalmente en el siglo I después de Cristo, y que va produciéndose un abandono gradual. Este es un hecho que se da en esta zona y que sin embargo no es tan evidente en otras zonas vecinas como es la antigua Cantabria.
Bueno, lo que voy a hacer ahora es exponer lo que conocemos de la cultura material, de lo que se refiere a las construcciones, a las formas de vida de estas poblaciones, que es de lo que tenemos más información. Cómo eran esos poblados, qué aspecto tenían, qué características tenían, y de esto pues será de lo que hable a continuación. Tenemos en primer lugar la mayoría, lo que es la mayor parte de nuestras evidencias que proceden de estos pequeños poblados. Algunos de ellos son verdaderas aldeas fortificadas, como esta del cerco de Bolumburu, que tuve ocasión de excavar en años pasados. Es un sitio muy interesante porque es muy pequeño. Eso le otorga un interés especial, porque uno se puede hacer una idea bastante precisa de cómo eran estas pequeñas aldeas, porque las ve, las puede ver. Cuando nos enfrentamos a la excavación en un sitio amplio como un oppidum, si no se tienen delante los mapas, las fotos aéreas, pues en ocasiones uno se pierde en estos espacios además tan densos en vegetación. Se trata de un poblado pequeñito, de una media hectárea, de elaboración sencilla, que reproduce el modelo más común de los castros que se encuentran en los castros de la cornisa cantábrica. Es un poblado defendido por una cerca de piedra, una muralla, que recorre el lado más vulnerable, que es la ladera sur, que tiene en sí una configuración también muy estereotipada, muy común, que es un poblado elevado, que responde al modelo de poblado elevado sobre un escarpe natural, que en este caso es un farallón, en otros casos vecinos, en castros situados en el entorno del Cadagua y en las cercanías de la Sierra Madalena. Vemos que es muy frecuente la disposición en espolones, en algunos casos espolones calizos. Aquí tenemos un farallón de arenisca que además ha servido de cantera para la construcción de toda la arquitectura que se conserva en el poblado. Y no solo la arquitectura, sino parte incluso del utillaje. Se elaboraron molinos, una gran cantidad de molinos que se recupera fragmentada en el interior del poblado, procede de la propia cantera, de uno de los frentes de cantera utilizados cuando se estaba habitando este castro. Se trata, por tanto, de una pequeña aldea dotada, como decía, de defensas, de una muralla. Sorprende que una aldea en la que vivían a lo sumo decenas de personas, nos movemos en esa entidad, 40, 50 personas, sea capaz de construir, suponemos que en un tiempo tampoco excesivamente largo, una muralla como la que se conserva en este castro. Este castro está relativamente bien conservado y nos permite hacernos una idea de la altura y de la envergadura que tuvieron las defensas en su momento. Calculamos que la altura de la muralla en piedra, en mampostería, era de unos 6 metros, tiene 3,5 de base, y recorría todo este frente sur a lo largo de unos 180 metros, si mal no recuerdo. Es una obra que hoy nos sorprende por su envergadura, pero que es de confección sencilla. O sea, no es una defensa lineal. Dentro de las murallas que se construyen, de los sistemas defensivos que se construyen en la Edad del Hierro, este tipo de muralla es la más sencilla. Es una cerca muy ancha y muy alta. Construida en piedra, en mampostería, unida en hueso, unida a seco, sin ningún tipo de material aglutinante, y como relleno fundamental la propia piedra. Eso le da estabilidad y evita desplomes que son muy frecuentes en este tipo de obras. Como en otros castros, en todos los castros en los que he estado, siempre he tenido ocasión de comprobar que las obras que construían las poblaciones de la Edad del Hierro en esta zona no eran muy sólidas o presentaban problemas, sobre todo en los puntos críticos de la obra, fundamentalmente en las entradas, en las delimitaciones de la muralla, que tienen todas reparaciones. También aquí, la muralla se cayó, al menos en una ocasión, y tuvo que ser reconstruida. Y se cayó en su punto más débil, que es el remate de la entrada. Aquí lo que tenemos es una reconstrucción de esa muralla que se conserva de manera muy desigual. Está aplomada, pues dependiendo de las zonas, hasta una altura de 1 metro como mucho en el frente más expuesto a la presión, que es el que da a la ladera. En las zonas interiores conserva alzados de más envergadura, de hasta 1 metro en algunas zonas, de un poquito más de 1 metro en algunas zonas. Aquí tenemos el esquema. Este esquema constructivo, como decía antes, es un esquema bastante sencillo. La muralla tenía en su momento seguramente un remate de madera, un tipo de
de remate, de cubrición del paso de ronda con elementos que no se han conservado, madera, cestería, no lo sabemos exactamente. En la parte delantera tenía un pequeño pasillo de servicio, que es lo que conocemos como berma, que es lo que permite el pasillo que permite las reparaciones, normalmente cuando hay pequeños desplomes o hay que hacer alguna obra menor. El foso, que es otro elemento que está casi siempre presente en este tipo de defensas, y ocasionalmente nos podemos encontrar con un antefoso o un pequeño terraplén adelantado, no siempre, que hace de defensa, digamos, de defensa adelantada. Vemos en la imagen de la derecha el estado que presentaba cuando se excavó. Decía antes que este castro, a pesar de que la muralla está caída en su frente exterior, como no podía ser menos, nos permite hacernos una idea muy precisa de la envergadura de la obra, porque se conserva el relleno, se conserva el alma interior. Y además, el aterrazamiento superior, que es artificial, que se hizo para facilitar la disposición de viviendas, nos proporciona la cota de apoyo del lienzo del lienzo interior, que está a unos 4 metros de altura con respecto al exterior. Le hemos de sumar como mínimo, pues 1,5 metros, 2 metros, y con eso tenemos aproximadamente la altura, el cálculo de la altura original de la muralla. Estas obras se hacen con una notable economía de medios, que se explica. Se obtiene la piedra de las cotas más altas del lugar. Por eso muchos castros están en elevaciones de arenisca, porque la arenisca es un material que se trabaja muy fácilmente si procede de estratificaciones tabulares, y se extrae de cotas altas para llevarse a cotas más bajas. Se extrae del frente norte del lugar y se traslada al frente sur para su disposición, creando hiladas hasta conseguir la altura que se quiere dar a la muralla. Y luego el relleno está hecho también del mismo material, o sea que se trabaja con lo que se tiene. En otros castros, como en Arrola, donde la disponibilidad de piedra seguramente era menor porque había que construir una obra de mucha más longitud y de mucha más envergadura, se hizo uso también de la tierra. Pero la tierra suele ser el último recurso porque es un material muy inestable y genera muchos problemas en este tipo de construcciones que son pues casi podríamos decir temerarias. Aquí vemos el estado en el que encontramos esta obra cuando la excavamos, los muros todos completamente vencidos. En los cortes de excavación se veía muy bien cómo se había desplazado todo el conjunto ladera abajo, y nos quedaba una sección una sección muy clarificadora de lo que era la disposición de foso y muralla característica de estos pequeños castros, de estas pequeñas aldeas fortificadas. Aquí tenemos una imagen del alzado de uno de esos sectores que todavía se mantenía en pie, y vemos las piezas muy regulares, pero son regulares porque aparecen así en estratificación tabular. En esta otra imagen vemos cómo los arqueólogos reconocemos las reparaciones. Aquí vemos en esta foto cómo este es el remate de la muralla en la zona de la puerta. La zona de la puerta tiene un remate en uno de los lados muy sencillo, que es simplemente corresponde a un engrosamiento de la muralla para crear digamos que el frente exterior en la zona de la puerta. Claro, esa zona soporta muchas presiones. Aquí también, no sabemos por qué razón, emplearon más tierra de la debida, seguramente, y eso hizo que la cerca se viniese abajo en una ocasión. Lo que se hizo fue, como en otros casos, como también en Arrola, recrecerla utilizando los propios derrumbes, de tal forma que se hizo una obra más ancha, que presentaba un poco más de estabilidad y se volvió a levantar. Eso es lo que vemos en esta parte de la imagen. Este tipo de defensas están muy extendidas, las encontramos en muchos castros del entorno. En los últimos años se han empezado a excavar algunos de estos lugares, sobre todo en Guipúzcoa, y aquí tenemos uno de estos, un ejemplo de varios que se pueden traer a colación, en el que volvemos a encontrar este tipo de amurallamiento, una cinta lineal, sin torres, aparentemente, por lo menos el relieve no deja ver ningún bastión, ninguna torre, salvo normalmente en las zonas de entrada, donde la defensa se engrosa o adquiere más volumen para controlar el paso y constituir, por tanto, un obstáculo más firme frente a posibles atacantes. Este es el castro, si mal no me recuerdo, de Muroandi,
en Guipúzcoa, que está siendo excavado últimamente por Sonia San José y Anchoca Martínez Velasco. Vemos un sistema muy similar al que hemos visto en Bolumburu. La disposición de las puertas puede cambiar según los lugares. Se puede encontrar en las zonas en las que el relieve facilita la defensa, como es el caso de Bolumburu, o en el centro de la línea, cuando también existe algún accidente del relieve en esa zona que puede mejorar las condiciones del defensor para controlar el paso. Como vemos aquí, que tenemos una vaguada justo en el centro de esa terraza. Aquí tenemos imágenes de castros que no han sido excavados, que se conocen simplemente por prospección. Pues se han recuperado algunos objetos y quedan evidencias en el relieve de la existencia de las murallas con la disposición característica en espolón. Estos castros son muy típicos de la zona que se encuentra entre el Cadagua y el Alto Nervión, la zona de la Sierra Magdalena, Sierra Salvada, que tiene en su zona, digamos, su zona norte, esta especie de cerros testigos, acabados en espolón, en zonas muy abruptas, y en los lados de menor pendiente es donde se colocan los poblados, con un sistema también de defensa que suele ser lineal, sencillo, como se intuye aquí en esta imagen que procede en este caso, pues me parece del SIGPAC. O sea, en los propios mapas de los que disponemos actualmente podemos reconocer las murallas de los castros en muchas ocasiones. Aquí vemos la planta del castro de Bolumburu. Lo que decíamos antes, la defensa es muy sencilla. Tenemos una amplia zona excavada, lo cual nos permite reconocer la planta de la muralla a lo largo de bastantes metros. Como decía antes, no tiene ningún bastión, ninguna torre. Y a lo más nos encontramos con una cierta sofisticación, vamos a llamarla así, una cierta elaboración en las formas, en los remates. En estos remates que son de todas formas muy simples. Un engrosamiento en el anillo saliente y un remate anguloso en el anillo entrante. Aquí se genera un paso en esviaje, que es una forma muy común que adquieren las puertas en los castros durante la Edad del Hierro. En el interior del poblado, hablaremos luego, nos encontramos con los restos de las viviendas, que son cabañas, son construcciones muy sencillas, pero están dispuestas de una manera ordenada. Esto también sorprende en cierta medida, pero se entiende si tenemos en cuenta que corresponden al último momento de ocupación del castro, que se sitúa en torno a finales del siglo I a.C., primera mitad quizás del siglo siguiente, aunque esto es algo que todavía no conocemos con exactitud. Las fechas de carbono 14 vienen a situarse ahí, en esos primeros años de la era. La puerta tiene varias fases, como decía antes, que son el resultado de esos desplomes, de esa necesidad que se tuvo en cierto momento de reconstruir la defensa porque se vino abajo parcialmente. Esta es la reconstrucción que podemos hacer con los datos obtenidos. Estas puertas siempre tienen un paso superior que permite la circulación de los defensores de un lado a otro de la defensa. Y en este caso una hoja sencilla. Se conservaba bastante bien el nivel de paso y eso nos permitió conocer el lugar exacto en el que estaba dispuesto el batiente de la puerta y la zona y la manera en la que descansaba sobre el suelo, que era sobre una zona encachada, que servía seguramente para disponer una gran viga de madera que permitiese la apertura y el cierre de la puerta. Un sistema muy sencillo, acorde por lo demás a la entidad del poblado. Además de los pequeños poblados, como decía antes, las excavaciones que venimos realizando en los últimos años también nos dan información de cómo eran los recintos más importantes, los ópida, lo que podemos llamar como ópida. El término oppidum es, como se sabe, un término latino que originalmente tiene varios sentidos, pero en esta época, en la época que nos interesa ya,
en vísperas de la época imperial romana, servía para llamar a las ciudades. Claro, aquí no hay ciudades. Entonces, autores como César y otros autores posteriores romanos utilizan ese término para distinguir aquellos poblados más grandes dentro de un mundo que desconoce las ciudades, como es el mundo de la Edad del Hierro en Europa occidental, aquellos poblados de más entidad y que además, como veremos, tienen algunas cosas algunos elementos en su arquitectura que no están presentes en otro tipo de espacios más sencillos, pues a esos lugares principales les dan el término de ópida, oppidum, de ciudad. Pero hemos de entender que los elementos urbanos en este tipo de enclaves son siempre, en la mayor parte de los casos, puntuales y se refieren a formas que adquiere la arquitectura, más monumentales, a sistemas de defensa más elaborados, pero en estos sitios rara vez encontramos aquellos elementos que veremos en las ciudades romanas posteriores o que se han visto antes en las ciudades griegas del Mediterráneo. Un urbanismo complejo, una arquitectura monumental muy desarrollada. Todo esto no existe en estos poblados. Lo que tienen es más población que el común de las aldeas que podemos reconocer a través de la prospección, y luego, por lo que se reconocen fundamentalmente a través de las excavaciones, es porque cuentan con sistemas de defensa más complejos. Normalmente tienen más de una muralla o más de un anillo defensivo. Cuentan con un recinto principal hecho igualmente con mampostería, con piedras unidas en seco, con murallas que levantan también la altura que hemos visto en Volumburu, 6 metros o incluso más en las zonas de las puertas, en las zonas más expuestas, pero que, a diferencia de los poblados inferiores, de las aldeas, cuentan con fortificaciones de entrada, o sea, sistemas de defensa complejos con bastiones, torreones, entradas dobles, entradas internas, entradas exteriores, pasillos que conducen hacia los accesos, y además, esto se repite en todos, nos encontramos con más de una puerta. En el caso de Arrola, que es el que vamos a ver ahora, tenemos un oppidum con un sistema de defensa bastante elaborado, que consiste en un anillo interno de mampostería, sobre todo por su lado sur, con una muralla que alcanzó seguramente de media los 6 metros, como veíamos antes, rematada igualmente con un parapeto vegetal que no se conserva, y a este recinto, que se aprecia especialmente en el lado sur, no sabemos si en el lado norte tuvo una defensa más sencilla, seguramente sí. Esta defensa, como decíamos, se completa con un anillo exterior, con un gran foso que se ve desde la distancia. De hecho, era el límite de la villa de Guernica en la Edad Media, las cavas de Gastiburu, que es el término que recibe ese gran foso que todavía se aprecia y que impide el acceso frontal al castro y lo conduce hacia las puertas. Entonces, este gran foso, acompañado de un terraplén de tierra, tiene a su vez un refuerzo intermedio con un segundo foso hacia el interior y también un escalonamiento de tierra que hacía más difícil aún el acceso frontal a las defensas. Este sistema se conoce con el término de multivallado y es característico de los grandes poblados de la Segunda Edad del Hierro en distintas zonas del interior y del norte de la península. Es un sistema que se reconoce precisamente en esos grandes poblados, superior, que tienen una superficie de ocupación siempre superior en general a las 10 hectáreas. Y a esto hemos de unir la existencia de otras formas arquitectónicas también complejas, como son las fortalezas de entrada y los bastiones y torreones. Aquí tenemos una imagen en la que se puede ver el frente sur del oppidum de Arrola, en el que vemos el foso exterior aquí, el foso intermedio, que hoy está oculto bajo un camino forestal, el escalonamiento previo a la muralla y luego la muralla, y si nos adentramos hacia el interior, el aterrazamiento artificial. Prácticamente todos los castros tienen terrazas hacia el sur, hacia la zona más protegida y con más insolación, realizadas de manera artificial, con rellenos, con tierra que procede de las cotas más altas, que sirve para nivelar. Se aprovecha la muralla como si fuese un gran muro de contención y en su frente interno se rellena el espacio para crear esa superficie de circulación, que tiene un sentido, que es el de facilitar el acceso a las viviendas que se colocan precisamente siempre en esa zona. El castro de Arrola
es uno de los lugares arqueológicos más antiguos de Vizcaya, posiblemente sea el más antiguo, lugar arqueológico, sitio en el cual se ha ido, ha sido frecuentado en alguna ocasión con un interés que podríamos hoy llamar científico, un interés ajeno a otras inquietudes, como puede ser pues, la búsqueda de tesoros o cosas por el estilo. En 1827 este lugar fue estudiado desde la propia Diputación, una pequeña comisión liderada por el capitán Novia de Salcedo y el arquitecto Antonio de Echevarría, siempre se me olvida el nombre, Antonio de Echevarría, realizaron este maravilloso croquis topográfico. En una época en la que la topografía estaba en mantillas todavía, tenemos este croquis en el que se recogen los principales elementos que todavía hoy, afortunadamente, podemos ver. No tan bien como ellos los vieron, pero los podemos seguir viendo. Lo que decía antes, vemos el foso exterior en el lado sur, que protege todo este frente, y también un manantial en esta zona, que es la única fuente de agua superficial continua a lo largo de todo el año. La segunda defensa intermedia, con su, como ellos lo definieron, camino de ronda protegido, su escalón superior, también artificial, que impide el acceso directo a la muralla. Y luego también se aprecia la existencia de las puertas, de más de una puerta. La puerta noroeste, que es la mejor conocida, en la que se ha trabajado más. La puerta sur, que la estamos excavando en los últimos años, y otra puerta que no se ve aquí, pero que está más o menos en este punto, que es la puerta norte, que es una en la que nunca se han hecho trabajos, que es seguramente la más sencilla, a juzgar por lo que se conserva hoy en el relieve de la zona. Novia de Salcedo y Antonio de Echevarría no solo visitaron este lugar, afortunadamente visitaron más lugares, visitaron el Alto de Ilúnzar, estamos en 1827, con lo cual estamos en una fecha muy interesante porque nos permite saber que estos autores, cuando visitaron estos lugares, los reconocieron como antiguos y que no eran puestos militares recientes. Y el siglo XIX es un siglo que, como todos sabemos, tiene mucho movimiento militar, muchas tropas que se mueven por los montes. Todos los lugares que ellos reconocieron eran antiguos ya en su época, y eso nos permite, pues nos da mucha información, una información muy útil para descartar otras funcionalidades. Cuando llegaron aquí, esto lo interpretaron como un campamento militar. Era el modelo que ellos tenían en mente. No sabían cómo era un castro en la zona cantábrica, y lo definieron como un campamento militar. Como decía antes, estuvieron en más lugares. Estuvieron en el Alto de Ilúnzar, que está unos kilómetros más al norte, a una cota superior. Esto está a 530 metros, el Alto de Ilúnzar está a unos 700. Y allí también reconocieron un recinto que hoy sabemos casi con seguridad que es un campamento romano, por la configuración topográfica, la posición que tienen las defensas, y ellos nos dan además esa pista de que para 1827 allí no había memoria, nadie sabía lo que era aquello, y la antigüedad unida a esa forma tan característica que tienen los campamentos de campaña nos hace pensar que lo que allí reconocieron, ese sí seguramente era un campamento romano. Y también estuvieron en Bastasar, en lo que ellos llamaron Bastasar, luego se ha llamado Gastiburu, a 800 metros más abajo. También reconocieron ese lugar, del que luego veremos algunas fotografías, que está asociado también al castro de Arrola. Si comparamos el croquis topográfico con la fotografía aérea, con el LIDAR, con el modelo del terreno que se obtiene a través del LIDAR hoy en día, y que puede consultar cualquiera en Internet, pues veremos las similitudes enormes. En realidad hicieron un gran trabajo topográfico, y como vemos, pues están aquí recogidas. Afortunadamente hoy todavía se aprecia gran parte de la forma del castro, con sus murallas, sus defensas avanzadas, la fortificación de la puerta noroeste y el gran torreón que vigila la puerta sur, situada en este lado. Este es el esquema que podemos hacer a partir de la observación del terreno y del propio plano. Y esta es la posición de las tres puertas. Estas dos son conocidas desde el punto de vista arqueológico, se han venido excavando en los últimos años, y esta es la puerta norte, que es muy sencilla, responde seguramente al modelo en esviaje más común, y en la que no se ha hecho ningún trabajo.
La zona habitada del poblado corresponde fundamentalmente a toda esta ladera sur, que es una zona aterrazada artificialmente, que es la más adecuada para la habitación. El castro tiene en su interior un segundo escalón artificial, seguramente destinado, en el que no hemos encontrado ningún vestigio material que nos hable de casas o construcciones, digamos, civiles. Seguramente se usaba para otros fines, como huertas o como espacios de uso ganadero. No lo sabemos con certeza. Hemos hecho varios sondeos y en ninguno de ellos hemos tenido ningún resultado. Y el resto del espacio, que es casi la mayoría realmente, tiene unas pendientes que hacen muy poco verosímil que allí se pudiese vivir, que seguramente es un espacio destinado a pastos. Bien, este es el esquema de la planta. Aquí tenemos la reconstrucción del modelo del terreno y varias fotografías del estado en el que se encontraban los restos. Esta es la puerta noroeste en la que más se ha trabajado. Esto se empezó a excavar ya en los años 40. Taracena en 1942 estuvo en una pequeña campaña excavando, hizo varios sondeos y localizó parte de la muralla. Fue a partir de ese momento cuando esto se consideró ya un castro de la Edad del Hierro, aunque los hallazgos fueron muy pobres. Aquí tenemos el lado interior de la puerta noroeste, donde se aprecia la altura de los paramentos. Este paramento, que es el paramento interior, soporta menos presión y se conserva mucho mejor, mientras que los paramentos externos están todos caídos por efecto de la presión de los rellenos. Y más hacia el interior, el remate de la puerta de madera debió de estar aquí. Aquí se localizaron varios clavos que corresponden seguramente a la puerta, alineados, responden a la puerta, que están en la posición original. Y los restos del sistema de fortificación interior, que estaban muy saqueados. Esta zona ha sido siempre una zona de paso. De hecho, el antiguo camino de Navarniza-Guernica pasa por aquí. Y eso explica que la obra de mampostería haya sido muy saqueada en las zonas cercanas al propio camino. Ahí donde afloraba más fácilmente la piedra, pues se reutilizaba. Y qué mejor cantera que aquella en la que los materiales están al aire. Entonces la conservación es muy desigual, eso nos explica esa conservación tan desigual. Y aquí tenemos una imagen que corresponde a la puerta sur, que es en la que se está trabajando en los últimos años. También es una puerta monumental con grandes muros de mampostería, con varias fases. Hay que decir que todo esto se configura gradualmente. El castro en origen es un castro modesto, extenso pero modesto en su configuración, y solo en el siglo II a.C. adquiere esta forma, con fortificaciones complejas y sistemas que requieren mucho trabajo. Y aquí tenemos la imagen una vez restaurada, reintegrada esa muralla. El sistema de restauración es un sistema se ha empleado un sistema reversible, pero lo que ha buscado fundamentalmente ha sido recrear los volúmenes. Vamos, en la medida con la información que tenemos, sabiendo la posición de la obra y con los propios derrumbes sobre los testigos conservados, se ha recrecido hasta donde nos permitían, nos daba información la parte íntegra, la parte que corresponde a los rellenos. Eso nos ha proporcionado la ocasión de reconstruir gran parte de los lienzos en esta puerta noroeste, que ciertamente es muy monumental. Es uno de los ejemplos mejor conocidos y mejor conservados de fortificación, bueno, quizás sea el único realmente conservado de fortificación de entrada en toda la cornisa cantábrica. El saliente de la defensa, y estos son los bastiones entrantes que señalan la posición de la puerta. Aquí en la puerta sur el sistema era distinto, se trata de un modo de defensa con bastiones adelantados, una entrada frontal que se protege por los lados con estos bastiones que permiten un acceso lineal. Aquí el relieve facilita la defensa y por eso no se hizo toda esta compleja obra para controlar el paso. Aquí tenemos la reconstrucción es hipotética en cierto sentido. Aquí, por ejemplo, de aquí tenemos muy poquita información, más allá de lo que nos da el relieve. Pero en todo lo demás tenemos información suficiente como para pensar que la obra era así. No nos hemos inventado nada. Aquí tenemos una imagen de la altura original, de varios metros de la obra original en las zonas interiores. Y aquí la planta con el esquema de entrada en zigzag que
que es un sistema elaborado que reproduce seguramente modelos en planta tomados de la arquitectura helenística, a través de intermediarios seguramente. El problema de este tipo de obras es que podemos pensar que están inspiradas en obras antiguas, en la poliorcética helenística, por ejemplo, pero desconocemos los puntos intermedios a través de los cuales pasan todos estos modelos hasta llegar a un remoto lugar en la cornisa cantábrica donde ese modelo que alguien ha visto se plasma a través de una arquitectura hecha de una manera muy sencilla, con piedra sin morteros y con madera, incluso con madera, como veremos en estas imágenes. Con madera que se utiliza para aislar los rellenos, dar más estabilidad a esos rellenos en una obra que alcanza varios metros. Las maderas usadas en los rellenos de la cerca dan una información muy precisa, porque cuando están quemadas, son maderas que se colocan deshidratadas, tratadas previamente para que aguanten, que hagan las funciones estructurales que se quiere que hagan. Entonces, en ocasiones se quemaron demasiado y eso afortunadamente a nosotros luego nos permite fecharlas, hace que se conserven y nos dan unas fechas preciosas. Eso nos ha permitido saber que la obra toda ella es del siglo II aproximadamente, con el margen de incertidumbre que nos da la calibración de las fechas de carbono 14, que oscilan, pero son varias, son dos las que tenemos de esta obra y las dos coinciden en el centro, digamos, de la calibración en torno al año 100 a.C., un poquito antes. Aquí tenemos el listado de las fechas, bueno, no me voy a entretener demasiado. El uso de la madera no solo está comprobado en la puerta noroeste, en forma de emparrillados interiores para drenar la obra, sino que también lo tenemos documentado en la puerta sur, de otra forma, más interesante aún si cabe, porque aquí nos encontramos con un sistema de postes de entibado, podríamos llamarlo, que hace uso mixto de la piedra y de la madera. Se crean estos refuerzos estructurales con postes verticales, eso es lo sorprendente, y vigas horizontales que crean estos entramados para sujetar la piedra. También se observa en que la elección del material es diferente a la del resto de la muralla. Aquí se han empleado piedras mucho más regulares, de mejor colocación, y son las que rellenaban seguramente estos paneles. La reconstrucción no se conservan estas piezas, obviamente, se nos conservan los huecos verticales en la obra, que son los que nos permiten saber la posición de estas vigas. Aquí vemos en la obra original, que es esta parte únicamente, vemos la junta vertical perfecta y el apoyo de piedra para el pie derecho de madera. Estos pies derechos no se conservan, no se mantienen en pie si no tienen otros elementos estructurales horizontales, y son los que se puede reconstruir, que estaban situados a ciertos intervalos, no sabemos exactamente dónde, pero que seguramente existían. Y luego la posición de varias piedras colocadas escalonadamente en el interior de la fábrica nos da la posición de las vigas horizontales hacia el interior del cubo, hacia el interior del bastión. Este sistema se volvía a repetir también en el otro lado de la cerca, que es el que estamos excavando en los últimos años. Este frente se ha abierto este año en concreto y nos permite reconocer pues, la posición simétrica de la viga que encontrábamos en este otro lado, de tal manera que se generan dos cubos realizados con esta técnica mixta de madera y piedra, entre los cuales estaría el paso que permitía la vigilancia de la entrada. La entrada se hacía luego a través de esta cuesta con gran pendiente que dificultaba enormemente el acceso. La muralla tiene también varias fases. Se debió de caer en su día y está rehecha sobre la cerca original, que es esta, muy sencilla, acabada en un simple engrosamiento. Se retranquea hacia el interior y se configuran los paños de la puerta. Y parte del lienzo se reaprovecha para crear este bastión más pequeño justo en este lado. Aquí tenemos el situado en el lado derecho, que es mucho más avanzado seguramente porque el acceso podía presentar más problemas por este lado. La pendiente era menor. Este sistema mixto de postes verticales es una rareza y procede, los paralelos los tenemos en Europa Central y es muy antiguo, corresponde a época casi hallstática, inicios de la TEN. Se reconoce en la zona de Bohemia, el área danubiana. No sabemos si es una coincidencia histórica, si es una técnica tradicional, porque es una técnica muy sencilla, o si realmente tenemos que buscar paralelos en zonas tan alejadas.
Lo que llama la atención es que las semejanzas son evidentes. Se trata de postes verticales en estas fortificaciones centroeuropeas con maderas dispuestas hacia el interior que dan solidez al entramado. Y el frente se acaba en piedra. Aquí tenemos la reconstrucción, siempre a partir de las improntas que dejan las maderas cuando se descomponen, que nos permiten reconocer todo ese sistema mixto de postes verticales y postes horizontales. Esto no es el muro gálico. El muro gálico es lo que se encuentra en la Galia y que es posterior y que es seguramente lo que corresponde a esta época, al siglo II, siglo I a.C., es lo que vio César en la Guerra de las Galias. Pues no tenemos muro gálico, lo que tenemos es esto que viene de aquí, viene de aquí. Las semejanzas las encontramos en la zona centroeuropea. Y bien, no quería acabar sin mencionar algo relativo a la arquitectura doméstica. Si hay técnicas en la arquitectura que nos pueden llevar, podrían, hipotéticamente, yo la verdad es que no estoy seguro, llevarnos a Centro Europa, en lo que se refiere a la arquitectura doméstica, todos los indicios nos llevan al Valle del Ebro, al medio Valle del Ebro, de donde procede el modelo de vivienda dominante en estos poblados, que es la casa rectangular, adosada a la muralla con muros medianiles compartidos y que vemos que se difunde desde el Bajo Ebro desde el siglo VI a.C. y que poco a poco va alcanzando toda la cuenca del Ebro hasta llegar precisamente a la cornisa cantábrica, donde las encontramos ya en el siglo IV a.C. En el horizonte más reciente, más antiguo de estas construcciones, localizado en esta zona del poblado, donde se superponen varias viviendas. Tenemos ya modelos de viviendas rectangulares muy mal conservados, porque toda esta zona luego fue reutilizada a partir del siglo II a.C., incluso con los restos del hogar en uno de los lados, que nos remiten a este modelo, que es el modelo de la casa que está en vigor en el mundo ibérico, en los poblados que conocemos como de calle central o espacio central, y que a través del medio Ebro, del área vascona, va a llegar finalmente a la cornisa cantábrica. En esto, Vizcaya es una zona de transición en la que conviven formas antiguas, formas que perviven desde la Edad del Bronce, como las cabañas circulares u ovoideas, y esta arquitectura rectangular que tiene elementos claramente protourbanos, porque necesita un plano previo, necesita una organización del espacio. Las casas van a compartir los muros, hay que disponer las terrazas, hay que organizar el espacio de alguna manera. Todo esto viene del Valle del Ebro, viene del mundo ibérico, y llega finalmente aquí. Más a occidente se va difuminando y, por ejemplo, en Cantabria son menos los elementos de este tipo de arquitectura que vemos, también existen, pero es aquí en la zona del Cantábrico Oriental donde nos encontramos posiblemente el modelo todavía con los elementos fundamentales reconocibles. Lo del espacio central viene, en este caso, por la calle central, una calle realmente, que es la que une todos los espacios habitados a lo largo del poblado. Esto podemos intuirlo, no sabemos con certeza la distribución, pero hemos hecho sondeos en distintos puntos de la terraza y siempre nos proporcionan restos de cabañas, con lo cual podemos extender ese modelo de vivienda a todo el poblado. Y como el tiempo apremia, voy a acabar la exposición aquí. Así que les agradezco su paciente escucha y con esto doy por terminado. Sí, pero como me has metido esa prisa. Bueno, este es el aspecto. En otros poblados menores, pequeños, también volvemos a reconocer este tipo de viviendas. Eso quizás sorprenda más. En Bolumburu también tenemos cabañas rectangulares, que se disponen de otra manera porque el espacio es mucho más pequeño. Aquí los cálculos que hemos hecho es que, teniendo en cuenta un módulo de 4 o 5 personas por vivienda, no vivieron nunca más de 40 o 50 personas. Y las casas están muy pegadas, pero también son todas rectangulares, con postes en algunos casos, protecciones de piedra. Aquí tenemos viviendas, las propias de la tradición, las que vienen de la protohistoria, que son las viviendas circulares u ovoideas, en el caso de Sámano, de la Peña de Sámano. Este tipo de vivienda es la dominante, por ejemplo, en Cantabria y en el mundo, digamos, ya más occidental. De la Son hacia las rías gallegas, cada vez vamos a encontrar en mayor medida proporción de viviendas circulares. Todavía están hechas en zarzo, en materiales vegetales, endebles, que es como se hacen en la cornisa cantábrica, pero el modelo es el de la cabaña circular tradicional, que viene de la prehistoria. Cubriciones vegetales, eso también, las viviendas rectangulares también están hechas de la misma manera. O sea, el modelo en planta viene de fuera, pero la elaboración viene de fuera, viene del mundo ibérico, pero la elaboración se hace con los elementos tradicionales, el barro, la madera, los entramados y la paja para los tejados.
Estas viviendas se agrupan incluso al modo de los galaicos, al modo de las viviendas galaicas, con su patio central, como en el caso de Sámano, en el Oppidum de Sámano, en Casturdiales. Tenemos varias viviendas, Miquel las conoce perfectamente porque las excavó, varias viviendas de contorno curvo, adosadas a un espacio central que hace de patio, ya incorporando formas arquitectónicas que vienen del mundo romano. Y la vivienda circular tradicional, que todavía encontramos en muchos de esos poblados. Y nada más, bueno, porque esto ya tiene que ver con los muertos, que es un mundo del que realmente conocemos todavía muy poco. Vale, gracias. Las preguntas, si nos da tiempo, hacemos luego.